Ser ecuatoriano nadie elige, porque es un regalo del cielo. Cuando uno ya nace aquí en esta tierra que es muy generosa, fácil de querer, difícil de entender, imposible de olvidar, debe ser grato, porque esta tierra es de uno es Ecuador, esto es Ecuador. Juan José Flores, primer presidente del Ecuador y su año de gobernanza. Obra es que organizó el Estado naciente tras la separación de la Gran Colombia. Y lo positivo es que consolidó la independencia y estableció las primeras instituciones en el país. Vicente Rocafuerte y su año. Obra es que impulsó las reformas en la educación y la libertad de prensa. Y lo negativo es que gobernó con un estilo centralista. Juan José Flores y su segundo mandato. Obra es que promovió la llamada Carta de la Esclavitud. Y lo positivo es que impulsó la construcción de infraestructura. Vicente Ramón Roca y su año. Obra la cual eliminó la reelección inmediata y fortaleció las libertades. Lo positivo es que logró la estabilidad política y económica. Manuel Díaz Casubi y su año. Obra es que impulsó la reorganización administrativa del Estado durante su nuevo mandato. Y lo negativo es que su gobierno careció de grandes reformas estructurales. Diego Noboa y su año. Obra buscó reafirmar el poder civil sobre lo religioso. Y lo positivo es que reintentó fortalecer el poder del Estado frente a la influencia de lo que es la Iglesia. José María Urbina y su año. Obra es que fue una de las reformas sociales más importantes del país, lo que abolió la esclavitud. Y lo negativo es que su gobierno fue autoritario y reprimió la oposición. Francisco Robles intentó modernizar el ejército ecuatoriano para fortalecer la defensa. Y lo positivo es que promovió la educación y la modernización de la administración pública. Gabriel García Moreno y su año. Obra la fundación de la Universidad Politécnica Nacional. Y lo negativo es que fue autoritario y represivo con sus opositores. Jerónimo Carrión y su año. Continuó con la construcción de obras públicas como caminos y puentes. Y lo positivo es que mantuvo la estabilidad política y un gobierno más tolerante. Javier Espinosa y su año. Obra gestión de emergencia tras el terremoto de Ibarra, liderando la reconstrucción de la ciudad. Y lo negativo es que estuvo limitado tras la fuerte influencia de García Moreno por su pronto retorno. Gabriel García Moreno y su segundo mandato en el año. Obra es la promulgación de la Constitución apodada Carta Negra. Y lo positivo es que modernizó el país con obras públicas como lo son ferrocarriles, caminos, puentes y hospitales. Antonio Borrero y su año. Obra intentó reinstaurar lo que es el gobierno liberal tras el régimen anterior. Lo positivo es que defendió la libertad de prensa y buscó reconciliar las facciones políticas. Ignacio Ventimilla y su año. Obra introdujo lo que es las reformas administrativas y modernizó el ejército. Y lo negativo es que terminó convirtiéndose en un dictador y marcando lo que es la corrupción en su gobierno. Juan José María Plaza Camaño. Las cosas buenas que hizo fue poner la educación pública. Las cosas malas que hizo fue que su gobierno era autoritario. Antonio José Gijón. Las cosas buenas que hizo fue que ponga un sistema métrico decimal en el Ecuador. Y las cosas malas que hizo fue que su gobierno fue contundente y no tuvo cambio social. Luis Cordero Crespo formó la literatura y publicó lo que es el primer libro quichua y castellano. Las cosas malas que hizo es que no hubo un cambio social tampoco. Eloy Alfaro construyó el ferrocarril de Quito a Guayaquil y las cosas malas que le pasaron fue que su gobierno se fue contra de él y fue muy violento con él. Pizarro García intentó mantener el orden en medio del conflicto político y las cosas malas que hizo fue, en su mandato fue breve. Eloy Alfaro hizo que la educación sea gratuita y en lo malo fue que asesinaron en sí. Carlos Freire Saudí, las cosas buenas que hizo es tener una transición en el poder y hacer casi algunas cosas similares a Eloy Alfaro. Y pues las cosas malas es que permitió la violencia y el mal nombre de Eloy Alfaro. Emilio Estrada, las cosas buenas que hizo fue él un liberal moderno e hizo las paces. Las cosas malas fue que tuvo una gestión corta debido a su muerte. Carlos Freire Sadondigle hizo
intentó que haya estabilidad en el Ecuador. Las cosas malas es que evitó la masacre de 1892. Tenemos a Francisco Andrade Marín. Él decidió temporalmente con intenciones, con las cosas malas que hizo. Su mandato fue breve. Isidro Ayora. Dentro de sus logros positivos, se dio paso a la creación del Banco Central del Ecuador en 1927, modernizando el sistema financiero. Dentro de sus aspectos negativos se destaca que el país atravesó la Gran Depresión en 1929. Alfredo Vaquerizo Moreno. Dentro de sus logros positivos promovió proyectos educativos y de infraestructura, y en sus aspectos negativos, durante su corto mandato enfrentó graves crisis económicas y políticas derivadas en la Gran Depresión. Carlos Freire Saldumbí. Dentro de sus aspectos se destaca que su mandato fue extremadamente corto y su gobierno estuvo marcado por una inestabilidad. Fue un gobierno de transición, dado que su mandato duró algunos meses. Alberto Guerrero Martínez. Dentro de sus logros positivos, intentó modernizar el país con políticas progresistas y promovió reformas en educación y salud. Dentro de sus aspectos negativos, no logró ejecutar sus planes de manera efectiva y fue destituido. Juan de Dios Martínez Mera. Dentro de sus logros positivos, intentó consolidar la paz tras la inestabilidad política previa. En sus aspectos negativos, no implementó reformas sociales ni económicas significativas en el país. José María Velasco Ibarra. Dentro de sus logros positivos se destaca que promovió el nacionalismo y la participación ciudadana en la política. Dentro de sus aspectos negativos, no logró consolidar sus reformas debido a la opresión de las élites. Federico Páez. Dentro de sus logros positivos, implementó algunas mejoras en la educación y la administración pública. Dentro de sus aspectos negativos, en su mandato el país vivió un creciente descontento debido a la falta de libertades y problemas económicos. Alberto Enríquez Gallo. Dentro de sus logros positivos, creó el Código de Trabajo en 1938, mejorando los derechos de los trabajadores. Y dentro de sus aspectos negativos, su mandato fue corto debido a la inestabilidad política interna y su incapacidad para manejar la situación económica. Manuel María Borrero. Dentro de sus aspectos claves en el gobierno, su mandato también fue breve, debido a la continua lucha política y la presión de las reformas militares y otros grupos de poder. En este periodo, el país siguió sumido en la crisis económica. Aurelio Mosquera Narváez. Dentro de sus logros positivos, impulsó la educación pública y la infraestructura del país. Dentro de sus aspectos negativos, en su gobierno se continuaron con políticas autoritarias. Carlos Alberto Arroyo del Río. Dentro de sus logros positivos, Arroyo del Río intentó modernizar el país y durante su gobierno se llevaron a cabo algunas reformas importantes en educación y administración pública. Dentro de sus aspectos negativos, su gobierno enfrentó oposiciones tanto internas como externas y la economía continuó siendo un desafío importante. José María Velasco Ibarra. Dentro de sus logros positivos, buscó una serie de reformas progresistas para su gobierno. También estuvo marcado por la inestabilidad política. Dentro de los aspectos negativos, su mandato terminó en 1947 debido a la creciente oposición política y problemas económicos. Mariano Suárez Veintimilla. Dentro de los aspectos claves que se destaca en su mandato, fue que fue muy breve y solo duró unos meses, sin cambios significativos para el país. Durante su corto mandato continuó con la inestabilidad política que había marcado el periodo anterior. Carlos Mancheno Cajas, al igual que su predecesor, tuvo un mandato breve y fue parte de la serie de transiciones políticas del periodo. En su gobierno, el país continuó enfrentando tensiones públicas. Carlos Julio Arosemena Tola. Su año de gobierno fue: él creó el Colegio de las Señoritas de Portoviejo, fundó la Comisión de Tránsito de Guayas. Galo Plaza Lazo. Su año de gobierno, él fue recordado como un líder visionario. Ayudó a la estabilidad económica que permitió mantener el dólar en 17 sucres y se restauró e inauguró el Teatro Nacional. José María Velasco Ibarra. Su año de gobierno, ayudó en la mejora del equipo de las Fuerzas Armadas del Ecuador y se anuló el Tratado de Río de Janeiro. Una frase común es: dame un balcón y seré presidente. Camilo Ponce Enríquez. Su año de gobierno. Una de sus obras es que facilitó el comercio y turismo, como la carretera de Quito-Esmeralda y también la Escuela Superior Politécnica del Litoral. José María Velasco Ibarra. Su año de gobierno, él generó créditos para viviendas en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y también el segundo Plan Vial, una expansión de carreteras.
Su frase común fue "mis manos están limpias". Carlos Julio Arosemena Monroy. Su año de gobierno fue, y una de sus obras fue la ley de 40 horas laborales y también el Departamento de Planeamiento Integral para el Desarrollo Educativo. Junta Militar. Su año de gobierno fue, se formó tras un golpe de Estado y también sus obras fueron la redistribución de tierras, la ley de reforma agraria en 1964 y también su mejora en el Ministerio de Salud Pública. Clemente Yerovi. Su año de gobierno y sus obras fue el Plan de Estabilización Económica y también la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. Un aspecto negativo, corto tiempo en el poder. Tenemos a Otto Arosemena Gómez. Su año de gobierno, una de sus obras fue el apoyo a la agricultura, un Fondo Nacional de Desarrollo Rural y también becas estudiantiles en el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. José María Velasco Ibarra. Su año de gobierno, dentro de sus obras, es que facilitó la exportación petrolera y también el financiamiento de agricultores en el Banco Nacional de Fomento. Un aspecto negativo fue derrocado en 1972. Guillermo Rodríguez Lara. Su año de gobierno, una de sus obras fue la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana y también el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos. El Consejo Supremo de Gobierno. Su año de gobierno fue, y a se le considera la última dictadura militar del país. Dentro de sus obras fue el apoyo a empresas como la Corporación Financiera Nacional y también el Programa de Verificación Económica. Algo negativo fue la represión y violaciones de derechos humanos. Jaime Roldós Aguilera. Su año de gobierno y dentro de sus obras fue la protección de derechos civiles y también el Plan Nacional de Alfabetización. Una de sus frases muy comunes, Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, viva la patria. Osvaldo Hurtado. Su año de gobierno y dentro de sus obras fue el Plan Nacional de Desarrollo y también el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia para una protección infantil. León Febres Cordero con su periodo presidencial. Su obra más importante fue su enfoque en la liberación económica. Su aspecto positivo fue la reducción de la inflación. Además, tiene aspectos negativos como la acusación de violaciones contra los derechos humanos. Luego Borja Ceballos con su periodo presidencial. Su obra más importante fue el fortalecimiento de la democracia y el respeto por los derechos humanos. Además, su aspecto negativo fue la inflación persistente y la crisis económica. Un gobierno para todos los ecuatorianos. Durán Balién con su periodo presidencial. Fue la modernización del Estado y las obras de infraestructura. Además, su aspecto negativo fue el caso Flores y Miel. Abdallah Bucaram, con sus programas de sociales populistas. Además, su aspecto negativo fue la inestabilidad política. Su eslogan conocido como la fuerza de los pobres. Rosalía Arteaga, en el periodo del año de Abdallah Bucaram, asumió la presidencia de forma interna debido a la destitución de aquel presidente. Además, tuvo aspectos negativos, pero su periodo fue muy corto para poder evaluarlo. Fabián Alarcón con su periodo presidencial. Su obra más importante fue hacia un nuevo gobierno constitucional. Además, preparación para las nuevas elecciones. Su aspecto negativo fue las acusaciones que tenía por corrupción. Se puede quitar un cuadro, pero no se puede borrar la historia. Yamil Mahuad con su periodo presidencial. Tuvo la implementación de la dolarización y la economía ecuatoriana. Además, tuvo una crisis financiera con la dolarización y el levantamiento indígena que provocó su derrocamiento. Gustavo Noboa con su periodo presidencial. La obra más importante que él tuvo fue la implementación ya de la dolarización. Además, su aspecto negativo fue la crisis que tenía persistente y las mayores protestas sociales. Cho Gutiérrez. Iniciar promesa, lucha contra la corrupción. Su aspecto positivo inicialmente el apoyo popular y el aspecto negativo que tuvo fue las acusaciones de corrupción y autoritarismo. Rafael Correa con 10 años de periodo presidencial. Su obra más importante fue la implementación de la Revolución Ciudadana. Lo positivo fue que tuvo estabilidad política y la inversión en la infraestructura, y la educación y la salud. Su aspecto negativo fue que tuvo un endeudamiento público creciente y dependencia del precio del petróleo. Lenín Moreno,
Con su periodo presidencial tuvo diálogo nacional y lucha contra la corrupción. Además, tuvo un aspecto negativo con la crisis económica y el aumento del desempleo y el manejo de la pandemia. A Guillermo Lasso con su periodo presidencial. Él tuvo la implementación del plan vacunación masiva contra el COVID. Además, tuvo su aspecto positivo con la inversión extranjera y lo negativo fue que tuvo mucha inestabilidad política. Daniel Noboa, presidente actual del Ecuador con su año de presidencia. Implementación de medidas de inseguridad para combatir la violencia relacionadas con el narcotráfico. Además, su aspecto positivo fue que tuvo la reciente victoria electoral y el aspecto negativo fue que tiene un enfrentamiento grande contra los retos de la seguridad y la economía. El nuevo Ecuador resuelve. Lucio Huiter. Y consolidó. ¿Dónde? Acá arriba. Tuvo un tamadre que me... ¡Ya nos exhibiste! Me equivoqué. Siempre hay alguna que se equivoca. ¿Positivo? No, ya me hicieron.